Y ahora nos vamos a las cosas menos espectaculares, porque claro, después de lo que nos ha enseñado Fabrice, de todas las cosas tecnológicas y de toda la parte terapéutica que da la condoscopia, pues venimos aquí a hablar de la parte menos espectacular, eh, pero bueno, que también es importante para aportar más información de cómo podemos optimizar el manejo de nuestros pacientes, y que son muchos, ahora centrados en el papel de la eco en la insuficiencia pancreática exocrina. Lógicamente tenemos que cambiar un poco de foco, porque el foco no lo vamos a poner inicialmente en la econdoscopia, sino que el foco lo tenemos que poner en lo que es la insuficiencia pancreática exocrina. Pues para poder entender qué es lo que nos aporta la econdoscopia, tenemos que entender qué es esta enfermedad y en cuáles de sus etiologías la econdoscopia puede tener un papel relevante, que veremos, que me centraré sobre todo en uno de ellos. Bueno, yo creo que, yendo al concepto de lo que es, de lo que es IPE, es una disminución de la actividad de las enzimas pancreáticas en la luz intestinal a un nivel insuficiente para hacer una digestión normal, que esto se va a correlacionar con una mala absorción de nutrientes, y es lo que va a derivar en todos los síntomas y complicaciones y los déficits relacionados con los déficits nutricionales que tienen que ver con esta entidad, que es bastante más importante de lo que parece y tiene un impacto muy importante en nuestros pacientes, incluso más de lo que muchos de nuestros compañeros, tanto gastroenterólogos como no gastroenterólogos, tienen en la cabeza. Pero bueno, tenemos que hablar de causas, y aunque aquí he puesto causas primarias, lo que quiero ver son causas primarias y secundarias de insuficiencia pancreática, porque nuevamente, como dije antes, para poder intentar extraer lo que la imagen nos puede dar para ver una entidad clínica, tenemos que entender cuáles son las causas que van a producir esta enfermedad. Y lógicamente, en este caso, y estamos en un curso de páncreas y estamos en una mesa de pancreatitis crónica, yo creo que todos tenemos claro, o por lo menos en la cabeza, que la causa más frecuente de las primarias, y probablemente entre todas, de una insuficiencia pancreática es la pancreatitis crónica. Pero no nos tenemos que olvidar de la fibrosis quística, que no deja de ser un tipo de pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda, luego veremos en el cáncer de páncreas, los pacientes diabéticos, la cirugía pancreática. Lógicamente, si sacamos un cacho de páncreas, el páncreas no va a funcionar. Y luego tenemos otras causas secundarias, como es la gastrectomía o la duodenectomía, que en esto está muy linkado con la cirugía pancreática, pero no solo con la pancreática, y otras entidades que a veces no pensamos tanto, como son la celiaquía o unos cambios en el pH intestinal. De todas maneras, lógicamente, en donde más la imagen va a poder estar linkada con el diagnóstico o con pensar en esta entidad, lógicamente, es en las enfermedades pancreáticas. Y aquí tenemos que meternos ya en materia de diagnóstico en práctica clínica, en los escenarios clínicos en los que nos podemos manejar. Uno, que nos llegue el paciente con unos síntomas de mala absorción, y aquí estamos hablando de diarrea crónica, flatulencia, distensión, meteorismo, pérdida de peso, o que tengamos un paciente con una entidad clínica conocida, y que sea una causa de las que acabamos de ver de pancreatitis crónica. Y aquí estamos hablando sobre todo de la pancreatitis aguda necrotizante, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, cirugía pancreática, cirugía gastroduodenal. Pero claro, estaréis pensando, bueno, ¿y qué hacemos mezclando churras con merinas? Porque estamos mezclando una entidad de un diagnóstico funcional, y queremos utilizar una prueba morfológica para ver cómo la diagnosticamos, cuando en realidad las pruebas de las que se dispone para el diagnóstico de esta entidad son las pruebas de función pancreática. En ellas tenemos los test directos, que prácticamente no se hacen, lo acabamos de comentar previamente, luego lo mencionaremos, el test endoscópico de función pancreática, los test indirectos, donde el papel más importante lo ha tenido el test de triglicéridos marcados con carbono 13, con todas las dificultades que tiene en este momento poder realizar este test, y luego los test en heces, el imposible de hacer, que es el test de Van de Kamer. No sé si algunos de los que estáis, tanto físicamente ahí en la reunión, o estáis conectados online, habéis intentado hacer alguna vez un test de Van de Kamer. No es nada recomendable, ¿vale? Si queréis hablar de un poco de cosas anecdóticas para que podamos reírnos un poquito, nosotros cuando hicimos los test de validación, que luego veréis, hicimos el test de Van de Kamer en pacientes con pancreatitis crónica avanzada, y el récord lo tenemos en un paciente con una pancreatitis crónica calcificante, que después de recoger las heces durante 3 días nos trajo 30 kilos de heces, ¿vale? Haciendo una dieta normal, con lo cual imaginaros lo que supone hacer un test de Van de Kamer en estas circunstancias. Lo que utilizamos de forma muy habitual es la tasa fecal, pero la realidad es que no en todos los sitios tenemos disponibles todas estas técnicas, y cuando seguimos a la práctica clínica, para diagnosticar es donde que queremos empezar a jugar. Juego con los síntomas, juego con los déficits nutricionales, con los estudios analíticos, juego con la elastasa fecal baja, con todos los problemas que tiene,
Y es donde empezamos a jugar con las pruebas de imagen, y aquí hablaremos de la condoscopia. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos planteamos estos escenarios e incorporamos todo esto? Pues lo que nos tenemos que preguntar es, perfecto, pues dentro de mi enfermedad o dentro de mi entidad, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuánto es de probable que mi paciente, en función de lo que yo tengo, vaya a tener una insuficiencia pancreática exocrina? Pues fijaros, sabemos que en pancreatitis crónica el 10% de los pacientes con una no calcificante pueden tener la entidad, pero hasta un 84% de los pacientes con una pancreatitis crónica calcificante pueden tener una IP. En pancreatitis aguda sabemos que esto ocurre en el 24% de los pacientes con una pancreatitis leve edematosa, pero hasta un 54% de los necrotizantes. En el cáncer de páncreas, pensarlo, yo creo que aquí no hay ninguna duda, no hace falta ninguna prueba de imagen, aunque veremos después que la prueba de elección para diagnosticar la condoscopia, y es la que nos va a dirigir al diagnóstico y por tanto al tratamiento. El 72% de los pacientes con un cáncer de páncreas, sobre todo cuando es en la cabeza, que en ese caso es cerca del 85%, van a tener una insuficiencia pancreática, y en la cirugía pancreática, evidentemente, si quitamos el páncreas, se va a producir una insuficiencia pancreática exocrina. Con lo cual, es importante para lo que vamos a hablar, que si la probabilidad de IP, con lo que vemos y con lo que tenemos, es elevada, en la práctica clínica ya no necesitaría hacer un test de función pancreática para iniciar el tratamiento. Y aquí es donde juega papel la imagen para poder establecer la probabilidad de insuficiencia pancreática y, por tanto, la necesidad de que el paciente tenga una prescripción de un tratamiento con enzimas. ¿Y esto por qué ocurre? Y si nos centramos sobre todo en la entidad en la que es más dudoso, que es en la pancreatitis crónica, porque sabemos que a lo largo de la evolución de la enfermedad, los cambios morfológicos que se van ocurriendo, que van desde un proceso inflamatorio crónico, fibrosis, irregularidad y dilatación del ducto, hasta el desarrollo de calcificaciones, sabemos que la probabilidad de insuficiencia pancreática se relaciona directamente con la progresión y con el desarrollo de de una enfermedad más avanzada con mayor destrucción del parénquima pancreático. Y aquí es donde tenemos que pensar, perfecto, y la eco nos puede ayudar en este escenario para saber si nuestro paciente tiene más probabilidad de tener esta entidad o no. Yo creo que la respuesta es que sí. Esto lo comentamos antes, esto parte de que sabemos lo que significa lo que vemos en la condoscopia, con lo cual sabemos que esto, como hemos visto en la diapositiva previa, sabemos que la progresión en los hallazgos morfológicos a mayor gravedad se van a correlacionar con una mayor probabilidad de insuficiencia pancreática, y esto es porque esto es, como vimos antes, y es la misma diapositiva que la he puesto a propósito, podemos ver cómo puede evolucionar la enfermedad, y en esta diapositiva tengo más o menos una evolución de la enfermedad, desde los casos más leves a los casos más graves. Podemos que en esta evolución morfológica nos ayude a pensar cuándo más probable va a ser que tengamos una insuficiencia pancreática. Y de hecho nosotros esto lo hemos estudiado y lo hemos publicado en 2 estudios, que son los que os quiero comentar, que es la clave del mensaje que os quiero dar, en el que hemos visto si la endoscopia por sí misma, con el modo B y con las características morfológicas que vemos en modo B, podemos predecir insuficiencia pancreática, y si con el uso de la imagen avanzada, y en este caso si con la elastografía, podemos evaluar cuánto de fibrótico está el páncreas, y si es que cuanto más fibrosis tenga, más probable es que el paciente tenga una insuficiencia pancreática. Vamos por partes desde lo más simple a lo más complejo. En el estudio que hicimos en el que comparamos lo que vemos en modo B con la probabilidad de insuficiencia pancreática, que la medimos por el test de triglicéridos, con lo cual es una de las pruebas mejores y más sensibles, fijaros que lo que vimos era, a mayor número de criterios, mayor probabilidad de que nuestro paciente desarrollara una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Vale? Eso es una cosa que era esperable, pero nosotros lo que hicimos fue que no solo es que fuera esperable, sino que fue lo que demostramos, tanto en ductales como en parenquimatosos, como en totales. En este estudio hicimos un estudio multivariable en el que quisimos preguntarnos cuáles son aquellos criterios de los que yo veo que son en los que me tengo que fijar, no para diagnosticar pancreatitis crónica, no, para ver si el paciente tiene una insuficiencia pancreática. Y os he resaltado que lo que encontramos es que, sobre todo cuando tenemos focos hiperecogénicos con sombra, que son las calcificaciones, cuando tenemos cálculos intraductales y cuando tenemos una dilatación ductal, esto es el subgrupo de pacientes en los que es más probable que el paciente tenga una insuficiencia pancreática. De hecho, lo que quisimos ver como parte final del estudio es, perfecto, entonces, ¿existe una correlación entre la probabilidad de insuficiencia pancreática y el número de criterios? Y la respuesta es claramente sí. Cuando tenemos más de 8 o 9 criterios endoscópicos de pancreatitis crónica, es casi seguro que nuestro paciente va a tener una insuficiencia pancreática. Pero es más, si lo que tenemos son calcificaciones y tenemos una dilatación ductal,
la probabilidad de que el paciente tenga una IP es del 83%. ¿Cuál es el mensaje que os daría? Si estáis haciendo una condoscopia, no tenéis disponibles estudios de función pancreática y veis que el paciente tiene calcificaciones y tiene una dilatación ductal, no os lo penséis, ponerle tratamiento sí o sí. No vais a hacer ningún daño y vais a aportar un gran beneficio. Pero nos entra la imagen avanzada. Y lo que nos planteamos en Santiago fue, oye, ¿y si el paciente tiene más fibrosis, va a tener más probabilidad de insuficiencia pancreática? Y fue un poco lo que quisimos evaluar. ¿Y qué fue lo que encontramos? En la cohorte de pacientes con pancreatitis crónica con insuficiencia y sin insuficiencia, lo que vimos es que había una correlación entre el ratio, entre el coeficiente de elasticidad y el test de triglicéridos marcados con carbono 13, que fue nuevamente lo que utilizamos como patrón. Es más, si nos centralizamos en ver cómo se comportaban los grupos de pacientes, vimos que claramente aquellos que tenían un strain ratio mayor tenían una mayor probabilidad de forma significativa de desarrollar una insuficiencia pancreática exocrina. Y finalmente, ya para acabar de cerrar el círculo y dar respuesta, efectivamente lo que vimos es que independientemente del grupo de pacientes, a mayor coeficiente de elasticidad, lo que significa que a mayor dureza, mayor es la probabilidad de que los pacientes tengan una insuficiencia pancreática. Y cuando este coeficiente estaba por encima de 5.5, igual que con el número de criterios, es una indicación directa de que sí o sí vuestro paciente va a necesitar un tratamiento enzimático sustitutivo. Con lo cual, podemos estimar que el paciente tiene una insuficiencia pancreática con respecto a lo que nos encontramos en la condoscopia. Yo creo que la respuesta es sí, basado en todo el conocimiento que acabamos de compartir. Es más, recordar, y os acabo de presentar hace nada, el estudio que hicimos en más fino con la determinación de bicarbonato, y nuevamente lo que vimos es que existe una correlación entre la función medida por el bicarbonato, que es más fino, más para diagnosticar pancreatitis crónica que insuficiencia pancreática, pero vimos una correlación entre la elastografía y la función. Con lo cual, ¿cuáles son los mensajes que os quería dar o que os quiero transmitir cuando hablamos de insuficiencia pancreática exocrina, econdoscopia y pancreatitis crónica? Uno, que la IP es una complicación frecuente y grave de la pancreatitis crónica y de otras entidades también, sobre todo del cáncer de páncreas y sin duda de la pancreatitis aguda necrotizante y de la cirugía pancreática. Pero me he centrado más en esta mesa, en la pancreatitis crónica, que es en la que me habéis invitado a participar y a aportar información, que el diagnóstico funcional de la IP en práctica clínica, por desgracia, es poco habitual y está limitada porque hay muchos de los test que no están disponibles. Yo creo que excepto la elastasa fecal, el resto no están muy disponibles, que los hallazgos econdoscópicos nos permiten evaluar la probabilidad de IP en pacientes concretos, que es la dilatación ductal y las calcificaciones las que aportan una mayor probabilidad por encima del 80%, que el grado de fibrosis medido por elastografía se correlaciona con esta probabilidad de IP y que cuando hay una fibrosis avanzada por encima de 5, esta probabilidad es superior al 80%. Y que la inclusión de esta información funcional en el informe econdoscópico igual puede tener un impacto en el tratamiento de los pacientes con pancreatitis crónica, sobre todo cuando el que está haciendo la condoscopia no es el mismo que está manejando al paciente, es una información que le tenemos que dar al clínico si solo hacemos econdoscopia. Nosotros esto lo tenemos un poco balanceado porque somos los clínicos los que vemos a los pacientes los mismos que hacemos la condoscopia. Y nada más, espero que os haya mostrado una pequeña luz y os haya metido el intríngulis, que no todo es hacer econdoscopia terapéutica, que muchas veces de la econdoscopia diagnóstica podemos sacar una información muy válida para optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias.